Hay condiciones contextuales que va desde el conflicto y estancamiento conceptual hasta la fragmentación y rigidez estructural. Se mueve, el contexto científico se mueve en esos dos niveles. A nivel de las interacciones vemos que el trabajo académico colegiado es débil. En la comunidad académica el trabajo, en la colegiación es una de las prioridades. Hay una fuerte identificación con la profesión de psicólogo, de médico, de economista, pero no de profesión académica. De ahí que el reconocimiento que las personas logran en investigación lo logran fuera del contexto universitario como consultores en investigación, porque las universidades no están pagando la investigación. Hay una baja identidad con el trabajo académico. Y como consecuencia vemos que hay un deterioro progresivo de los espacios académicos, se han ido debilitando, los mecanismos de regulación profesional también se han debilitado, y como la concepción de trabajo académico. Sí se considera que hay condiciones para el cambio conceptual y estructural, y eso se va a producir en la medida en que se retome la concepción y la misión de la universidad como centro de conocimiento avanzado. Estas instituciones mucha gente las quiere ver solo que solo formamos profesionales o que servimos a ciertos intereses del Estado, pero la verdad que las instituciones universitarias deben ser centros de conocimiento avanzado. Entonces hay que volver a retomar esa concepción y esa visión. Bueno, y se generaron conclusiones en torno a los objetivos, ¿verdad? Que trabajamos previamente, y aquí las implicaciones para la teoría y la práctica. Yo no hice ninguna propuesta, trabajé implicaciones para la teoría y la práctica. Entonces yo sugiero trabajar en estas tres implicaciones. Primero, que este tipo de trabajo necesita desarrollos teóricos y metodológicos y éticos que permitan un abordaje exhaustivo, pero también un abordaje muy profundo del objeto de estudio, ¿verdad? Y ahí que, como les decía antes, todo lo que yo pueda decir en contra de, se vuelve en contra mí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y trabajar mucho en eso. También permite generar líneas de trabajo en cuanto a cómo debe ser el desarrollo de las tres funciones universitarias a nivel de la gestión y administración de la institución universitaria. Así como esta visión que tenemos de gestión y administración no nos va a llevar mucho a consolidar las tres funciones, porque como estas universidades son de docencia, entonces rasgos constitutivos de comunidades académicas sí hay rasgos. Quienes presentan el mayor rasgo de comunidad académica es la carrera de medicina, ¿sí? Entonces tenemos unas condiciones contextuales en donde sí podemos distinguir el trabajo académico con espacios académicos, pero la cultura académica en medicina está centrada en la disciplina y en la profesión. En psicología y economía está centrada en la profesión del psicólogo, en la profesión del economista y en la institución, no en la disciplina científica. Por eso ahí ya empieza el primer como quiebre dentro de estas dos carreras. A nivel de las interacciones vemos que ha habido un proceso de profesionalización en la investigación que va en desarrollo en medicina y está tardío en economía y en psicología, ¿verdad? Cada vez en medicina se integran más doctores con PhD, no con especialidades médicas que la sacan, sino que con PhD. Están viniendo varios doctores ya a insertarse en la facultad. Vemos grados de libertad académica, sobre todo en medicina, ¿verdad? Y en las tres el etos es un etos más institucional que en un etos científico. Como consecuencia tenemos que en realidad en las tres no existe el concepto de profesión académica como una profesión que es exclusiva de los profesionales que trabajan en las universidades. Ahí está la profesión del médico, del psicólogo, del economista, pero no el de profesión académica. Y ese concepto de profesión académica es clave porque es lo que distingue a aquellos que hacen producción científica. Estados Unidos, James habla de la revolución académica
Ellos terminaron su proceso de profesionalización académica a nivel de PhD en 1950. Ya todas las universidades, cualquiera que entre ahí, tiene que tener PhD para trabajar. En América Latina, unas áreas han logrado, las ciencias sociales menos, no digamos en Honduras. Miren el desafío que tenemos, que aún todavía en ciertas áreas estamos contratando licenciados, porque ni siquiera tenemos máster, ¿verdad? Y como les decía, la presencia de etos de la ciencia muy débil, es más, se visualiza un poco más en medicina. Bueno, aquí en Honduras, y probablemente este sea un problema en todas las ciencias económicas, dentro de ellas ha tenido una fuerte absorción crítica de la ciencia económica. Es decir, me enseñan que el marxismo es la única forma de discernir la realidad en que vivo, entonces yo asumo el marxismo críticamente. Después me dicen que el neoliberalismo, después que el keynesianismo. Entonces el profesor, el docente, no suele meterse a validar o invalidar una corriente teórica, sino que le enseño y te la tenés que aprender. Pero como no nos interesa mucho ver la parte basal, la fundamentación teórica de la ciencia, ¿sí? Entonces, el fenómeno aquí se llamó absorción acrítica de la teoría económica. Y eso aparece muy fuerte en los discursos. Ha habido una aplicación de paradigmas en economía sin ver cómo esto se articula con el contexto. Entonces ahí tenemos un contexto que está descontextualizado, que es acrítico. Economía tiene posgrados, pero están separados del pregrado, a diferencia de medicina, ¿verdad? Que ahí hay niveles de integración, aquí están separados. Y por otro lado, se está dando un proceso de redefinición, sobre todo hay muchos cambios a nivel del Instituto de Investigación, están trabajando mucho el nivel macroeconómico, pero también están haciendo un fuerte trabajo a nivel de la microeconomía y metiendo todas las disciplinas para trabajar los indicadores microeconómicos. Hay también un debilitamiento de la profesión académica y también hay condiciones para el cambio conceptual. Ahora, nosotros nos encontramos también frente a un paradigma de mucha fuerza, ¿verdad? De muchas cuotas de poder, como ser el paradigma biomédico. Entonces resulta duro tener que lidiar con estructuras, con personas en formas de ver diferente a la nuestra. Ha habido siempre actores que han hecho que esto sea, digamos, llevable, pero ha estado presente lidiar con que se piense, ¿qué es eso de salud pública? ¿Qué es eso de las ideas de andar enseñando integralidad y complejidad? Entonces, este extracto refleja el fenómeno que es conflictos estructurales y epistémicos en medicina. Hay muchos conflictos ahí, a nivel epistémico y estructural por las lógicas de poder. Y lo que encontramos en medicina es que es un campo que está bien delimitado por especialidades científicas y tienen bien marcadas las especialidades clínicas y las especialidades en los campos de la ciencia, le llaman ellos, la ciencia básica. Eso está bien delimitado a nivel de los grupos de profesores, pero también a nivel de su estructura curricular, ¿verdad? Y tanto en pregrado como en posgrado. Vemos que también se dan un conjunto de interacciones, los niveles de integración en medicina son más, se dan más, pero el contexto de integración en medicina es el hospital. Ahí confluyen pregrado, posgrado, clases de pregrado y posgrado, y con los docentes trabajando en el contexto del hospital. Y luego las consecuencias, ha habido un proceso de integración del trabajo académico. La profesión académica casi no es reconocida y sí se reconocen condiciones para el cambio conceptual en medicina. A nivel de diseño es una tesis cualitativa desde la perspectiva interpretativa. Sustantivamente es un análisis microsociológico, pero lo combino con análisis macrosociológico. Se desarrolló desde la metodología de teoría fundada, porque me interesa la construcción teórica en contexto. Y uno de los autores que me dio esa pista fue don Tony Becher, porque él dice que para entender la ciencia, si bien hay una visión normativa, pero necesitamos ver cómo la ciencia se inserta en determinados contextos porque las condiciones son diferentes. Doctora, ¿sí? Mi nombre es Claudio Cardón. Sí.
Usted en algún momento en su interpretación teórica trabajó a Paul Feyerabend, a Jacques Derrida, y en qué forma lo utilizó en esto. Y lo segundo es que cuando usted ya ha contextualizado su trabajo a 3 carreras de la Universidad Autónoma de Honduras, si construyó algún tipo de relación o de integración entre la comunidad académica y tendencias de la educación superior como la internacionalización de la educación. Es una forma de construir la academia. Con respecto, por ejemplo, a Feyerabend, a nivel normativo hay un discurso claro en qué es ciencia y qué no es ciencia. Está Merton y está don Mario Bunge, que es durísimo. Ajá. Y él habla de los anticientíficos y los pseudocientíficos. Don Feyerabend me ayudó para construir esa mirada como más intermedia sobre lo que es la construcción del espíritu, del discurso científico, ¿verdad? Más en la línea interpretativa. Pero básicamente a mí lo que me interesaba era la línea normativa, ¿verdad? Porque yo lo que quería ver es si efectivamente aquí había comunidad académica desde la perspectiva normativa. Derrida, al principio no lo entendía mucho también, pero hay un trabajo que me ayudó mucho a entender esto de comunidad académica y es la universidad sin condición. Entonces, cuando él dice que la institución universitaria no debe tener condición, porque desde el mismo momento que su pensamiento se condiciona, pierde su estatus de universalidad, de pensamiento universal, dije yo, ahora entiendo lo que es una comunidad académica. O las comunidades académicas. Entonces, ese ensayo de don Derrida me ayudó muchísimo para la parte del marco referencial. Sí. Los que trabajan en las universidades. Sí. Y el docente como obstáculo epistemológico en esas comunidades de estilo Bachelard no lo tocó. Es que en el caso de Bachelard, a mí me interesó más ver, fue revisarme en función de Bachelard. Y lo primero que me sucedió con don Bachelard fue que fui donde el profesor Soriano y me dice Soriano, los que ya lo conocen acá, ¿va? ¿Sabe? Mamá me dice, usted está hablando nada. Pero profesor, le digo, sí, yo le entiendo, usted no entiende nada. Váyale hacia Bachelard, la formación del espíritu científico. Entonces, más que aplicar el trabajo de Bachelard a la tesis, realmente el trabajo de Bachelard me lo apliqué a mí. Para ir avanzando en lo que Bachelard plantea de los 3 niveles de apropiación de la realidad o de comprensión de la realidad. El primer nivel, habla él, que el sujeto no está distanciado de su realidad. Entonces es un nivel muy emocional. Él reacciona emotivamente hacia los fenómenos que se están dando. Es muy parecido a la reacción entre la madre y el hijo pequeñito, ¿verdad? Es una reacción muy bien simbiótica. El segundo nivel de apropiación es cuando ya usted logra ver ciertas estructuras que se van dando, pero todavía su reacción es bastante, su comprensión está mediada por emociones bastante primarias. Y ya el tercer nivel es cuando usted ya se distancia del objeto de su vida. Entonces realmente a Bachelard me lo apliqué a mí, fíjese. Y yo me iba a las clases de epistemología con el profesor Soriano y le decía, profesor, ya ve que voy mejorando un poquito, ¿no? Un poquito, pero siga caminando, me decía. ¿Sí? Para que pueda compartir su experiencia en ustedes, en la investigación. ¿Cuáles fueron los rasgos distintivos que usted encontró en la comunidad académica de la carrera de psicología? Lo vamos a ver más adelante. De la estructuración del problema, yo tenía bastante clara la estructura normativa, ahí me hice acopio de varios autores. Normativamente, como les digo, una comunidad académica es aquella que trabaja la tarea científica, se dedica a producir ciencia. Puede hacer docencia, sí, puede hacer vinculación también, pero sustantivamente es una comunidad que trabaja la tarea de investigación científica. ¿Sí? ¿Puede existir fuera de la universidad? Sí, puede existir fuera de la universidad. Hay muchos centros de investigación que tienen sus comunidades científicas o académicas, ¿verdad? En sí mismo. Pero en este caso a mí me interesó estudiar en el contexto de la universidad, porque en la universidad
se le está pidiendo que desarrolle las 3 tareas sustantivas: docencia, investigación y vinculación social. ¿Verdad? Entonces, ahí me interesaba eso. Luego dije yo, mi primera crisis, pero si me voy a ver esto, no voy a encontrar nada. ¿Qué es lo que voy a ir a estudiar? Decía yo, porque si me voy solo desde la mirada normativa, no voy a ir a hacer nada. Entonces me encontré la contraparte, la de los sociólogos interpretativos de la ciencia, ¿verdad? Que nos dicen que las tareas científicas no se adoptan sin ningún tipo de reflexión o que entran como por ósmosis, sino que es un proceso constructivo y comprensivo que se hace entre los actores y la tarea científica y en comunidad. Y entonces ahí me encontré a un conjunto de autores que es Mulca, Laufreich, Fagot, Legault, entre otros. Las dos miradas, la sociología normativa y la sociología interpretativa, me encuentro que son opuestas y tienen grandes discusiones teóricas, porque cada uno dice: este realmente es el posicionamiento, y no se miraba como un vínculo, una posibilidad de articulación. Entonces, claro, como yo lo quería estudiar en una universidad que no es modelo de investigación, entonces yo digo, pues para mí sí son complementarias. Tengo una estructura normativa, voy a analizar qué hay desde una perspectiva interpretativa, entonces es complementario para mí. Este concepto de complementariedad, entonces lo trabajo a través de la noción de intersubjetividad. Y desde doña Anne Fagot es que la comprensión del objeto científico se construye en comunidad. Todos normativamente vamos construyendo ese objeto y vamos madurando nuestra comprensión epistemológica de lo que estamos trabajando en comunidad. Ella dice, es el esfuerzo normativo de unos y de sus comunidades, no es decir cómo comportarse ni estigmatizar sus malas conductas. Lo que interesa es comprender el significado de la separación entre la norma y la práctica. Eso era lo que yo quería hacer. Normativamente ya sabemos que es una comunidad, pero yo la iba a estudiar en un contexto distinto al que le dio origen. El concepto de comunidad académica surge en Alemania a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con el nacimiento de la Universidad de Humboldt, que es la que se constituye como un modelo de universidad de investigación. Este modelo después se replica en los centros o los sistemas de educación superior de países desarrollados, y en América Latina ha querido ir caminando, no con la misma rapidez porque las condiciones de nuestras universidades son distintas. Entonces yo quería saber si tenemos una estructura normativa, cómo interpretar eso en el contexto nuestro. Entonces yo lo que quería saber era cuál es la distancia que hay entre lo que es una comunidad académica desde la perspectiva normativa y la práctica. ¿Qué tanta distancia hay y por qué se da esa distancia? Entonces ya desde ahí yo no voy a juzgar, yo no le voy a decir al otro, usted lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Mi trabajo no es ese. Mi trabajo es comprender por qué se da esa distancia.